Este mes de marzo es un mes de marzo muy especial. Lo acabamos de empezar y sabéis que el mes de marzo tradicionalmente en la Iglesia está destinado a acordarnos especialmente de San José. Pero es que este año es el año de San José. Bueno, en nuestra parroquia nos lo estamos tomando pues muy en serio y con mucha ilusión, queriendo dar a San José ese lugar en nuestra fe y ese lugar en nuestro corazón. Por eso en este tiempo os invito a que nos preparemos con especial cariño. Podemos rezar la oración a San José de León XIII u otras oraciones pues, que nos han recomendado los papas, porque estamos haciendo un camino en que el día 19, toda esa semana va a ser especial, pero el día 19, día de San José, queremos confiar nuestra parroquia de un modo especial al patrocinio, a la custodia de San José. Sabéis que nuestra parroquia está consagrada a María para ser de Jesús por María, pero queremos pedir este especial patrocinio y por eso estamos haciendo este camino. Reza en tu casa, reza con tu familia, acoge a San José como modelo de fe, acógele en tu vida para que seas más de Jesús. Él, acogiendo a María, acogió también al fruto de su vientre. Y Él es modelo para nosotros en la fe. Es el creyente que en la noche oscura, más allá de ser fiel a sus criterios o a lo que Él veía, fue obediente a lo que le decía a Dios. Por eso te invito a que nos preparemos de un modo especial para vivir ese día con especial devoción. Haremos en esa semana una vigilia al Espíritu Santo para pedir que sea significativo, que sea relevante en nuestra vida el consagrarnos. Pero además quería presentaros una serie de tres vídeos acercándonos a San José desde la palabra de Dios, desde lo que nos dice la Biblia, para poderlo acoger en lo más profundo del corazón, según ha sido revelado, según se manifiesta en las Escrituras. Estos tres vídeos van a ser cada uno una semana. Son tres presentaciones del padre Antonio Bravo, con las que nos ayudó pues aquí en la parroquia y que me gustaría que las digiriéramos poco a poco. 3 pasos, uno cada semana, para acoger bíblicamente a San José como un modelo de discípulo. ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres aprender a ser discípulo de Dios? Pues para nosotros es ser discípulos de Jesucristo. La Virgen nos ayuda a engendrarnos en la fe, San José nos custodia y San José nos ayuda. Ojalá que estos 3 vídeos, del que hoy te presento el primero, la primera parte, la primera entrega, te ayuden un montón para rezar y para acercarte a San José. Lo bueno de los vídeos ya sabes que son que o bien los puedes ver o también los puedes estar escuchando mientras haces cosas. Ojalá que te sea de provecho. Este rato de oración tiene como finalidad disponernos también al tiempo de Cuaresma, que empieza el miércoles 17, miércoles de ceniza. Y en este tiempo de Cuaresma nos gustaría ahondar en nuestra condición de discípulos de Jesucristo, de verdaderos discípulos de Jesucristo. Y dado que estamos en el año de San José, como el Papa Francisco ha establecido, vamos a meditar en esta mañana cómo San José es un modelo para nosotros de verdadero discípulo. Y esto en la Biblia, No olvidemos que José es un israelita que tenía conciencia de ser discípulo de Dios. El profeta Isaías, dirigiéndose a la ciudad reconstruida, decía: tus hijos serán discípulos del Señor. Y del siervo de Dios, que luego sabemos que es Jesús, decía: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El discípulo se caracteriza ante todo por la escucha.
El hijo es el hijo de la escucha. Antes que maestro es discípulo. Lo olvidamos con frecuencia. Y el Señor mandó al profeta, diciéndole: guarda este testimonio, sella esta enseñanza para mis discípulos. Esos discípulos que se proseguirán a lo largo de los tiempos. Para que justamente el pueblo de Israel fuera un pueblo de discípulos, para que nosotros seamos un pueblo de discípulos. Un pueblo que a veces tenía la querencia de apostasía. Y que nosotros a veces también podemos tener esa querencia de apostasía creando nuestros pequeños ídolos, nuestros pequeños dioses. Pues bien, esto es lo que ya Jesús nos recuerda también en el Evangelio después. En el capítulo 6 de San Juan nos dirá: está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre aprende y viene a mí. Todos discípulos del Señor. Esta es la identidad del cristiano. Y San José tiene un lugar importante en esa pléyade de discípulos de Dios. Un discípulo que por gracia va a ser formador y custodio del paradigma universal y permanente del discipulado, que no es otro que el siervo de Yahvé. No sé si me habéis escuchado bien. Formador y custodio del paradigma de todo discípulo. Y ahí yo querría que nos adentráramos y viéramos justamente esta figura de San José, que a veces no la descubrimos bastante. Para ahondar en cómo San José es modelo de discípulo para todos nosotros, más allá de nuestras pequeñas o grandes devociones, más allá, vamos a centrar nuestra mirada en cómo un carpintero, se manifiesta como discípulo justamente de Dios. No se trata entonces de imaginar lo que haría o dejaría de hacer aquel hombre silencioso, hasta tal punto que no encontramos ni una sola palabra de él en los evangelios. Pero sí nos lo presentan como un hombre de profunda escucha y de una obediencia pronta para ponerse en camino de acuerdo no con sus ideas, no con sus decisiones, sino con la palabra escuchada de Dios. No con sus coherencias, no con su justicia, sino de acuerdo con la palabra de Dios. No voy a tratar todos los aspectos, evidentemente, pero sí me fijaré en 3 aspectos y en 3 momentos que tendremos de oración. El primer momento será encontrar la identidad de San José tal como nos la revela Dios. No, ni siquiera como nos la dice el evangelista, sino como nos la revela Dios. Es decir, José, hijo de David. La segunda parte de nuestra reflexión pues será cómo José responde a esa vocación, a esa llamada. Y la tercera parte de nuestra reflexión será justamente cómo José estuvo al servicio de la vocación y misión de María y de Jesús. Primera parte, pues, para nuestra oración. Después que les presento esta reflexión, tendremos 10 minutos de silencio. José, hijo de David. ¿Quién nos ha dicho esto? Pues es curioso, nos lo ha dicho el ángel. Y el ángel es la revelación de Dios. No nos lo ha dicho ni el evangelista ni nadie, no, nos lo ha dicho un ángel. Leo el texto que me va a servir un poco de base para la reflexión.
La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Lo repito, porque me parece muy bonito y que no siempre lo tenemos en cuenta. José, hijo de David, hijo de David. Vamos a meditar qué significa ese hijo de David. La expresión del ángel evoca la historia de una promesa a la que es asociado de forma muy significativa y particular el carpintero. El Evangelio de Mateo empieza de esta forma: libro del origen de Jesucristo, hijo de David. Jesucristo es hijo de David, José es hijo de David e hijo de Abraham. Y tras narrar las generaciones desde Abraham hasta José, concluye: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. 14, como en hebreo se escribía con letras y no con números, es el nombre de David. 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo, 14. La identidad de José, tal como la presenta el ángel del Señor, nos está revelando algo de suma importancia. Sí lo hizo San Juan Crisóstomo. Meditando esto, San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, que centró la devoción a San José, porque tardaron siglos la devoción de San José, ¿verdad?, nos recuerda que entró San José en el servicio de toda la economía de la Encarnación. José entró en el servicio de la historia de la salvación. Eso significa ser hijo de David, puesto que se nos había dicho en todo el Antiguo Testamento que el Mesías sería hijo de David. Que la descendencia de Abraham sería el Mesías, nos recuerda San Pablo. David fue elegido. No serás tú quien me construya una casa, seré yo quien te construiré una descendencia. Y por eso todo lo que José nos está recordando, en definitiva, es que es Dios quien lleva adelante su obra a través de elegidos. No porque sean geniales. Se sirve de lo pobre e incluso del pecado de los hombres para llevar adelante su obra de salvación. Es Dios quien lleva adelante su obra de salvación. Y esto me parece muy importante porque entonces, ¿verdad?, tenemos que vivir vueltos hacia el Señor. Ahora sacaremos las consecuencias para nuestra oración. San José, por tanto, se presenta como un instrumento elegido por Dios en su designio de amor por su pueblo y por la humanidad. Un instrumento.
un instrumento. Un discípulo es un instrumento para que se cumplan las promesas de Dios. Por medio de José sabemos que Jesús es nacido de la estirpe de David. Es por medio de José. Es José el que hace que el nacimiento se realice en Belén. Porque justamente subieron a empadronarse, ¿verdad? Empadronarse gracias a José, no a María, que no se empadronaban las mujeres. Se empadrona justamente y Jesús nació en Belén a causa de esto. San Pablo nos lo recuerda. San Pablo meditó estas cosas y entonces nos lo recuerda en la carta a los Gálatas. Las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No dice a los descendientes, sino a las descendencias, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, dice Pablo, que es Cristo. La figura de José, hijo de David, pues nos recuerda otra verdad fundamental y capital. José, a diferencia de Abraham, escuchadlo bien, a diferencia de Abraham, a diferencia de todas esas generaciones de David, etc., no engendra. Y así se muestra y sirve que el Hijo viene del Espíritu Santo. David engendró, etc., en la generación. No, llegado justamente a José, lo que se le dice es esto: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, ese instrumento, ¿verdad?, no es el que nos da a Cristo. No, porque es Cristo quien nos ha dado a José. Y es Cristo y es Dios quien engendra a su Hijo para la eternidad. ¿Me explico? Porque es importante descubrir justamente cuando leemos en la Escritura los pasos que se realizan. Los pasos que se realizan. Las generaciones vienen de Dios, pero Jesús viene de otra forma. Luego lo insistiré en ello, porque Jesús nunca se refiere a José como su padre. Nunca. Justamente porque se muestra que él es hijo de otra forma muy diferente. José, pues, insisto, es un instrumento elegido para hacer posible el plan de Dios trazado desde siempre antes de la creación del mundo. Por eso José es un hijo de la gracia, criatura de la gracia, elegido por Dios. He aquí la identidad maravillosa. Y saquemos consecuencias ahora para no alargarme, ¿verdad? Esto lo podríamos comentar mucho más, pero me quedo aquí para sacar 3 consecuencias para nuestra oración y que podamos tener el momento de silencio. Primera, José es consciente de ser agraciado. Ser agraciado. Es Dios quien lo ha preparado desde toda la eternidad justamente ¿para qué lo habrá preparado? Pues para llevar el plan de salvación, para llevar el plan de salvación adelante. Y esto, hermanos y hermanas, es justamente lo primero que significa ser discípulo. Discípulo es tomar conciencia que somos agraciados de Dios. No lo somos porque nosotros hemos elegido el camino, no, sino porque Dios nos eligió.
porque Dios nos convocó y nos llamó. Por eso el Evangelio nos lo recuerda con estas palabras. No voy a comentar muchos textos, solamente 2 textos. Uno, en Juan 6 Jesús nos lo recuerda. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Ser discípulo de Jesús es una gracia que nos tendremos que preocupar y preparar justamente cómo acogemos y vivimos esa gracia. Es una gracia, no es un deber, no es una obligación. Cuando hablamos en términos de obligación o de devoción, etc., estamos justamente olvidando lo esencial del discípulo. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Después estará la respuesta, ya veremos el segundo punto. Pero primero tomemos conciencia de que somos agraciados. Y Jesús nos lo recordó él mismo, se lo recordaba en la última cena a los discípulos. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es Él el que nos ha llamado, el que nos ha convocado, el que nos ha elegido para que vayamos y demos fruto y un fruto que permanezca. Es decir, somos elegidos para una tarea, como José fue elegido para una tarea. Con nuestras deficiencias, que José las tenía, con nuestras limitaciones, que José las tenía, pero somos agraciados. Lo creemos, meditémoslo. Yo después os he puesto 2 preguntas, ¿verdad?, en cada parte porque nos ayuden a esto. Segunda consecuencia importante. El discípulo ha sido elegido para colaborar en la obra creadora y salvadora de Dios. Somos colaboradores de Dios. Toda la Iglesia. No somos colaboradores de la parroquia. Somos colaboradores de Dios. Es mucho más. Es mucho más. Como José fue elegido para ser colaborador de la historia de la salvación. ¿Cuál es la grandeza, verdad?, que tenemos todos nosotros? Es lo que el Papa Francisco, entiendo yo, que quiere decir cuando habla de discípulos misioneros. Misionero es el que colabora en la obra de Dios, no el que hace cosas, sino colaborador de la obra de Dios. Estas palabras de Jesús son muy importantes. El hijo del carpintero, ¿verdad?, nos lo recuerda. Serán todos discípulos de Dios. Todos discípulos de Dios. Y por último, recordemos, José ha hecho posible el que entremos en la alianza con Dios, en la nueva alianza, porque justamente nos ha abierto a la novedad. Y recordemos lo que dice Jeremías, justamente para ser discípulos, que nos recuerda esto. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. En el silencio podemos entonces ahora meditar cómo vivimos nuestra condición
nuestra identidad de discípulos, como la vivió José al servicio del plan de salvación de Dios. Fijaros que es importante porque no se trata de mirarse a sí mismo en última instancia, sino de tomar conciencia de que nos han elegido justamente para una misión. Y dar gracias al Señor por esta misión. Entonces, ahora tenemos unos momentos de silencio y Miguel Ángel irá gobernando los tiempos.